Hermanos, a la parte principal de nuestro culto, la proclamación de la palabra del Señor. Introduciremos con el texto de la Escritura en el Salmo 94. Y vamos a leer completo el capítulo de manera alternada. Dice así la Escritura: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: ¿no verá Jah que entenderá el Dios de Jacob? Entenderé el necio del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. El que castiga las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto morará mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. En respuesta a la Escritura, cantemos el himno número 90. Venid, cantad de gozo en plenitud. De la parte número 4 del himnario, Jesucristo, su ministerio, música por James McGranahan y letra por Tomás M. Westbrook. Su sangre dio, y luego en ella
juicio de Dios. Dejo lugar a nuestro hermano, nuestro pastor. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el libro de Josué, capítulo 11. Vamos a leer la parte última de este capítulo, que es versículo 16 al 23. Vamos a hacer la lectura alternadamente, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y los valles. Desde el monte de Adán, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte de Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hermón, de Gebel, de Galaad, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque nos da, Señor, el poder disfrutar de la comunión contigo y junto con ellos, Señor, de tu palabra, de escuchar, Señor, tus mandamientos y pedirte, Señor, ahora que nos des entendimiento respecto de tu voluntad para nosotros. Te lo suplicamos, Padre, así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. El capítulo que leemos nos menciona de qué manera las conquistas de Israel bajo el liderazgo de Josué se llevaron a cabo hasta que finalmente tomaron toda la tierra que Jehová había prometido a su pueblo. Como lo dice al final. Pero abordaremos ese tema de cómo el Señor dio en propiedad toda la tierra, porque los siguientes capítulos, hasta el final del libro de Josué, habla de cómo la tierra fue distribuida. Pero en el pasaje que leemos hay un versículo que es sobresaliente de las causas. Y dice el versículo 20: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Dios es el juez de toda la tierra, y lo que hemos visto es el juicio que Dios ha traído sobre
los habitantes de Canaán. Como Dios también previamente hizo un juicio de grandes alcances, como fue con Noé y el diluvio, y como también espera a la creación y a la humanidad particularmente un juicio delante del trono de Dios. Para la generación actual es posible que sea difícil aceptar la idea de un Dios que es juez de toda la tierra, un Dios que guarda y bendice a quien hace justicia y castiga a quien quebranta sus mandamientos. El escritor de Proverbios, por ejemplo, dice en el capítulo 5 y el versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. También el salmista, en el capítulo 11, el Salmo número 11, los versículos 4 al 6 dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dios, por lo que dice estos pasajes, no desconoce el proceder de la humanidad. Dios está atento todos los días a la manera en que la humanidad se desenvuelve y sopesa sus corazones y sus obras. Pero ¿por qué he dicho que para la actual generación parece ser difícil aceptar un Dios que sea juez de toda la tierra? Porque en la actualidad, a esta generación, no le gusta una visión objetiva de la realidad. Más bien está tratando de subjetivarla. Ya no se trata de buscar qué es la verdad o la verdad absoluta. Cada uno quiere su propia verdad. Cada uno quiere que las cosas sean como ellos quieren que sean. Quieren vivir, quieren ser como sienten que son. Ahí está, por ejemplo, esa ideología de género y sus locuras. En una visión así de la realidad, no hay lugar para un Dios absoluto, un Dios justo y su verdad. De hecho, ya no hay verdad con mayúsculas, porque cada uno tiene su propia verdad. Nos gusta una sociedad relativista, porque en una sociedad relativista, como en el tiempo de los jueces, dice el libro, cada uno hace lo que bien le parece. Y si las cosas no se dan así como las personas piensan que deben ser, inmediatamente dicen que se sienten ofendidos, ¿no? Por eso dicen, tu comentario me ofende. No porque sea verdad o mentira, sino porque no le gusta. Se vuelve el hombre hipersensible. Por eso también lucha contra la fe cristiana bíblica, porque ésta no se ajusta a tal relativismo. Aunque podemos ver que algunas iglesias cristianas han sucumbido a ese tipo de pensamiento. Porque en ciertas iglesias se predica ya no al Dios de las Escrituras, al Dios absoluto, sino a un Dios que todo lo tolera. Poco a poco va desapareciendo ese concepto bíblico también de pecado, para dar lugar a todo en aras de la tolerancia.
se nos dice que debemos ser tolerantes. La idea de que todo tipo de conductas deben ser aceptables. Ya no podemos criticar a nadie. Pronto ya no se podrá exhortar, amonestar, corregir, como dice la Escritura. De hecho, ahí están los padres que ya no se sienten capaces de llamarle la atención a sus hijos. Quienes dicen cómo se hacen las cosas en casa ya no son los padres, son los hijos. Que la iglesia tiene que mostrar al mundo amor, eso es verdad. Pero ese amor que las Escrituras enseñan no significa solo aceptación. En el amor de Dios también, el Señor nos dice que podemos corregir, amonestar, exhortar a la gente a vivir en concordancia con los mandamientos de Dios. El amor entonces en las Escrituras no simplemente significa tolerar todo, significa vivir conforme a la verdad. Y como leímos en la salutación, nosotros nos amamos en la fe y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. A la gente pues le gusta hacer lo que bien le parece. Y así se justifica también diciendo, al fin y al cabo, Dios es todo amor y Dios no juzga a nadie. Si comparamos esos dichos con la palabra, encontraremos que las Escrituras nos dicen algo muy distinto. Hemos leído el Salmo 94, por ejemplo, de quien habla desde el mismo principio del Dios de venganza. La historia bíblica nos cuenta, como le estamos estudiando en el libro de Josué, que Dios en su soberanía ejerce un juicio sobre los pueblos de Canaán. Dios dirige a su pueblo que está al mando de Josué. Y a medida que los israelitas avanzan, van despojando a los pueblos cananeos de sus ciudades, de sus bienes, de sus tierras, y poniendo a espada a todos sus habitantes, porque esas son las indicaciones de Dios. Con todo esto, a veces pareciera, y mucha gente así lo percibe, y dice que el pueblo de Dios parece un pueblo ávido de riquezas, un pueblo que desea tomar a toda costa lo que quiere, un pueblo que ama la destrucción, que se complace en la violencia y el despojo, pero nada más lejos de la realidad. Hemos visto las indicaciones que Dios da respecto a la guerra el domingo pasado en el libro de Deuteronomio. Y aún en la guerra la palabra de Dios dirige a su pueblo. Como hemos dicho antes y también lo hacemos ahora, Moisés en el libro de Deuteronomio da instrucciones para Israel en cuanto a las cosas que ha de tener en cuenta para cumplir una vez que tome posesión de la tierra que Jehová prometió a sus padres. Como él lo dice, es Dios el que va delante de Israel, es Dios el que va peleando por su pueblo, es Dios que va derrotando a sus enemigos y es Dios que va despojando a ellos de sus bienes y los entrega a sus hijos para que ellos los administren. Con todo esto, la gente suele decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario y vengativo, y lo contraponen según ellos con el Dios del Nuevo Testamento, que según su opinión es todo amor y todo misericordia. Por eso dicen, Dios no juzga a nadie. Pero veamos lo que dice la Escritura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 9. Los primeros 5 versículos de este pasaje. Hagámoslo alternadamente, hermanos.
Dice la palabra del Señor: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los cananeos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Son los cananeos inocentes? ¿Es el ser humano inocente? A los seres humanos en general nos gusta pensar que somos buenos. Aceptamos que cometemos errores, sí, pero en general nos percibimos buenos. Bajo esa premisa pensamos que Dios no nos castigará, que Dios no puede castigarnos. Y en el caso de los pueblos cananeos, podemos pensar que lo que hace Israel es malo, puesto que está despojando a aquellos pueblos de sus bienes. Pero la Escritura tiene otra perspectiva y sus declaraciones son sorprendentes para el hombre. La sentencia es que el hombre no es inocente. Los cananeos no son inocentes. El ser humano que habita la tierra no es inocente. ¿Qué dice el Salmo 14, versículo 3? Pensé que lo sabían de memoria, hermanos. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre se apartó de Dios, se rebeló contra Dios. ¿Y cuál es el resultado? A una se apartaron, se corrompieron. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre se corrompió a sí mismo. El hombre fue el que le dio la espalda a Dios. El hombre es rebelde. Por eso, principiando con este punto de vista de la Escritura, que pone el contexto para entender y calificar la vida de la humanidad como un todo, y por supuesto de cada individuo, es en el contexto del pacto que Él estableció la creación, como lo hemos dicho en otras ocasiones. El texto del Salmo 14 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. Es decir, que el hombre se desvió, se apartó del camino correcto. Literalmente salió de curso. Se desvió de los mandamientos que Dios dio para la vida. No para el ámbito eclesiástico, sino para la vida. Dios, que es el Creador, el cual también estableció las normas para la vida de sus criaturas. Pero el hombre, en lugar de vivir en conformidad con ellas, se rebeló contra su Creador y Señor.
con todas las implicaciones que eso tiene para la vida cotidiana. Pues cada palabra, cada pensamiento y cada hecho en la vida del hombre siempre está expresando esa rebeldía. Por eso el profeta dice, aún sus mejores obras, si las medimos delante de Dios, no son sino trapos de inmundicia. No hay nada bueno entonces en nosotros si nos medimos a la luz de la palabra de Dios. Así que el hombre entonces no es inocente. Los cananeos no son inocentes. Son una humanidad que vive y que toda su cultura expresa esa rebeldía para con Dios. Es por eso que Dios es el que va delante de Israel, dice Deuteronomio 9:3, como fuego consumidor. Y es Dios el que destruirá y humillará a aquellos pueblos delante de Israel. ¿Y cuál es la razón? Claramente le dice Dios a Israel, no creas que es por tu justicia, no creas que es por ti mismo, no creas que es por lo que tú mereces o que eres mejor que ellos, sino dice el Señor, yo soy el que hago todas estas cosas. Y destruyo a los pueblos cananeos en el versículo 4 y en el versículo 5, recuerda, por la impiedad de todas estas naciones. En su libro titulado El pecado, el hermano Cornelius Plantinga Jr. dice que el modelo diseñado por Dios para la creación, estas son sus palabras, incluye no solo la relación adecuada de personas con personas, de personas con la naturaleza y de la naturaleza con Dios, sino que también abarca la relación adecuada de las personas con Dios. Los seres humanos deberían amar y obedecer a Dios como los hijos aman y obedecen a sus padres. Los seres humanos deberían admirar a Dios, deberían maravillarse de la grandeza de Dios y alabar la bondad de Dios. No hacer eso es pecado, porque va en contra de cómo se supone que las cosas deben ser. La impiedad echa a perder la relación adecuada entre los seres humanos y su Hacedor y su Salvador. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 a los Romanos? Lo expresa diciendo que habiendo conocido a Dios, la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, el hombre le dio la espalda a Dios, no le dio el lugar que le corresponde. En contrario a eso, se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. ¿Y qué provoca eso? La ira de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Dios entonces no es alguien que está de brazos cruzados mirando al hombre que creó Él y que lo creó bueno y lo creó para vivir en esa relación de comunión con Él. Dios, dice el capítulo 5 de Génesis, le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque vio al hombre después de la caída, como lo describe el capítulo 5, que en su corazón, ¿cuál era el anhelo? Continuamente solo el mal. Y todo lo que hace el hombre expresa esa rebeldía para con Dios. Esa rebeldía se manifiesta aún en su comer, en su beber,
en su vestir, en su pensar y en todas las otras cosas. Así que, como decimos, los cananeos no son inocentes. La humanidad no es inocente. La impiedad de los cananeos es la causa del juicio de Dios. En su discurso a los israelitas que van a tomar la tierra prometida, Moisés les dice claramente que la posesión que harán de la tierra de Canaán de ninguna manera es meritoria. Es decir, no es porque ellos sean mejores que nadie o que sean un pueblo justo. Como lo hemos leído y lo reiteramos, regresando al versículo 4 y 5 de Deuteronomio 9, enfatiza Moisés a Israel: no pienses en tu corazón. Es decir, nunca se te ocurra, ¿no?, decir, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. Y no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. ¿Cuál es entonces la razón? El mismo Dios responde: por la impiedad de esas naciones, Jehová las arroja de delante de ti, y por la impiedad de esas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Aunado a esto, dice en el versículo 5, que Dios hace todo esto porque Dios es un Dios fiel. Es decir, Dios cumple su palabra. La impiedad de la cual se refiere aquí, la impiedad no es un pecado entre otros. La impiedad no es uno más en una lista de pecados, como robar, matar, mentir, defraudar, etc. La impiedad, como debemos entenderla, es que la impiedad es la raíz de la cual surgen todos los demás pecados. La impiedad es todo lo opuesto a la reverencia que se debe a Dios. La impiedad es rebeldía, porque se rehúsa a someterse a la autoridad de Dios. Se rehúsa el hombre a reconocer que Dios es el creador, que Dios es el sustentador y que Dios es el salvador. ¿Esto qué expresa entonces del hombre? Soberbia. El hombre se llena de soberbia. No quiere reconocer que es una criatura. No quiere reconocer a Dios como el creador de todas las cosas y el ordenador de todas las cosas. Porque si reconoce que Dios es el creador y Señor de todas las cosas, entonces debe someterse a Él. Y al hombre no le gusta eso. Al hombre que hoy constantemente le estamos escuchando decir: es mi vida y yo puedo hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Esas palabras son una afrenta a tu Creador. Por eso el predicador, cuando se refiere a los jóvenes en Eclesiastés, lo primero que hace referencia es decir: vive tu vida, joven, vive tu vida. Pero toma en cuenta, ¿a quién? Te juzgará Dios. Por eso dice: joven, acuérdate, no dice de tu Salvador, de tu Creador, porque los derechos de Dios sobre el hombre son derechos de creación, y esos derechos de creación son inalienables. Son inalienables. Nadie puede quitarle esos derechos a Dios. Así que estamos viviendo una utopía si pensamos que somos dueños de nuestra vida. El despertar de esa utopía será un shock tremendo. El apóstol Pablo, como hemos citado, lo expresa en esas conocidas palabras del versículo 21 de Romanos 1. Habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿no? Es decir, no le reconocieron como su creador, no le reconocieron como sustentador, menos como salvador, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, fíjense bien, dice el texto, su necio corazón fue entenebrecido. En la Escritura tenemos algunos ejemplos, hermanos, de ello. Por ejemplo, Lamec, en el capítulo 4 de Génesis. ¿Con qué soberbia habla Lamec? Que no quiere reconocer al Creador como el Señor de su vida. Que no quiere regir su vida por las leyes del Creador. El Creador estableció el matrimonio y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y soberbiamente Lamec grita, llamando, dice el texto, no a su mujer, sino a sus mujeres. Y se atreve a tanto que dice, si Caín, el que haga algo a Caín ha de ser castigado 7 veces. Dice, yo soy más, aquí hay más que Caín. Y su vida se ordena en conformidad con esa soberbia. Faraón. Moisés llegó a Egipto diciendo, dice Jehová que deje salir a su pueblo. ¿Cuáles son las palabras soberbias que expresa Faraón? ¿Quién es Jehová? Yo ni lo conozco. ¿Por qué me voy a someter a su palabra? ¿Por qué lo voy a obedecer? Y su necedad, su corazón entenebrecido quedó en evidencia porque aún en los portentos donde Dios mostró su poder y deidad, no doblegaron a ese corazón entenebrecido. Otro ejemplo es Nabucodonosor. Orgulloso del imperio que había formado, orgulloso de Babilonia, que decía, ¿no es esta la Babilonia que yo la creí? Cuando la palabra de Dios viene por Daniel, le dice, ¿sabes qué? Tú eres el rey que eres y tienes el señorío que tienes, pero ¿sabes por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado señorío. Pero a nosotros nos gusta pensar que somos nosotros, que son nuestros logros, que son nuestra fuerza, que es nuestra capacidad, e ignoramos a Dios. Nos alabamos a nosotros mismos y olvidamos a Dios completamente de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo la actual generación. ¿Por qué? Porque el cristianismo predica una verdad absoluta, los derechos de un Dios justo, santo, que exige que su verdad, que su palabra sea obedecida. Dice el texto de Romanos, cambiaron la gloria de Dios. Todos los esfuerzos del hombre caído son dirigidos a quitar a Dios de sus vidas. Por ello, lo primero que hacen es caer en la idolatría. ¿Por qué? Porque eso es tomar a la criatura, algo que es relativo, y ponerlo en lugar de Dios. Esta visión distorsionada de Dios da como resultado una visión distorsionada de nosotros mismos y de la totalidad de la realidad creada. Por eso en las Escrituras claramente se señala a Israel que no debe adoptar los cultos idolátricos de los cananeos, porque eso es una visión distorsionada de Dios.
Pero claro, si el hombre se hace un Dios a su semejanza. Y los dioses que el hombre se crea son dioses tolerantes. Toleran todos los defectos que el hombre tiene. Una vez más, citando al doctor Plantinga, la perversión, dice él, consiste en robar los materiales que habían sido destinados para construir la ciudad de Dios, a fin de usarlos para proyectos propios, que a menudo van acompañados de ideologías frágiles que tratan de justificar el desvío. En concreto, ejemplos concretos, pervertir algo, como por ejemplo el oficio de un fiscal, es deformarlo al grado de que no sirva más para un fin valioso, como en el caso de este ejemplo, como que se juzgue con justicia, sino solo que sirva para un fin indigno, es decir, como por ejemplo, simplemente producir condenas, o para un fin totalmente malo, como humillar a los enemigos políticos de uno. Los ejemplos abundan. Un periodista distorsiona un acontecimiento para que resulte más controvertido y por lo tanto tenga más valor como noticia. Por eso no creemos todo lo que dicen. Deforma su oficio. Y la iglesia no se salva. Un clérigo utiliza su cargo y autoridad para someter a niños a sus deseos sexuales. Un jurado vota para expresar sus preferencias en cuanto a estilo de vida. ¿Quiénes son los que autorizan los matrimonios homosexuales? Pervertimos lo bueno que Dios nos dio para la vida, los buenos dones, talentos que Dios nos dio para que vivamos obedeciendo su palabra, y los pervertimos. Pervertimos también nuestros deseos, pervertimos nuestra sexualidad, pervertimos nuestra economía, pervertimos el arte. Y todo, porque sucede como le sucedía al rey Midas, ¿se acuerdan? Todo lo que toca se convertía en oro. Pero el pecador, con ese corazón entenebrecido, todo lo que toca lo pervierte. Por lo tanto, ¿acaso Dios estará entonces con los brazos cruzados cuando ve que todo aquello que Dios creó y que es bueno y lo creó para que lo usemos para gloria suya, esté siendo pervertido de esa manera? Es por eso que entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres cananeos, de los hombres del presente, de los hombres del pasado, de los hombres del futuro. Esta es la razón por la cual Dios ejerce su gran juicio sobre los cananeos. Ya había hecho un anticipo. ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? Y las demás naciones igual. Esta es la razón por la cual Dios también anuncia un juicio final para toda la humanidad. Un juicio que está pendiente. ¿Qué estaba pasando en la vida de los pueblos de Canaán? ¿Qué está pasando en nuestra cultura actual? Reitero, ¿es nuestra generación inocente? La impiedad es lo opuesto a la reverencia que se debe a Dios. La impiedad es una actitud rebelde, que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente.
en contra de lo que se le debe a Dios como creador, como sustentador y como salvador. No es otro mal, hemos dicho, dentro de una escala de valores, sino que es la raíz de todos los pecados. Ahora, seguramente, hermanos, resalta en el texto de Josué que dice que Dios endureció el corazón. Dice el versículo 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. El texto, y como hemos visto en los pasajes anteriores, los israelitas tomaron la tierra de Canaán por medio de la guerra. Que aunque los pueblos fueron instados a hacer la paz, como dice Deuteronomio 20, que los pueblos son instados a rendirse, ninguno de los pueblos lo hizo. Israel tuvo que pelear con todos los pueblos, excepto aquellos que ya hemos conocido, aquellos que tramposamente lograron un acuerdo con Israel, los gabaonitas, que también en el capítulo 11, versículo 19, recuerdan. ¿Y por qué aquellas naciones no hicieron la paz con Israel si su causa ya era una causa perdida? Dice el texto, porque Dios había dispuesto que así fuera. Literalmente dice el texto, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Es decir, Dios ya había determinado destruirlos. Y la palabra de Dios es verdad, y así ha de suceder. Pero hay numerosos pasajes que mencionan este proceder de Dios con los impíos, a quienes quiere destruir. En el mismo libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 21, o en el capítulo 9, versículo 12, o en el capítulo 10, versículo 20, también el 27, en el capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículo 4. Vamos a leer solo algún par de ellos para ejemplo. Leamos en el capítulo 10, Éxodo capítulo 10, versículos 20 y 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El versículo 27, hermano. El 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. ¿Por qué Faraón, con todo y los portentos que vio, con todo el castigo que Dios infligió sobre su nación, no dejó ir al pueblo de Dios? Dice el texto, porque Jehová endureció su corazón. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 18, dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Todos estos pasajes y más, hermanos, no dejan dudas sobre que es Dios quien soberanamente actúa en la salvación y condena a los hombres, en el caso, para destruirlos. Observamos aquí una cosa. El ser humano no es neutral. Debido a la caída, el hombre es esclavo del diablo.
Ya hemos citado el Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3, versículos 10 al 12. La voluntad del hombre está sometida al dominio de Satanás, como lo expresa también Romanos 6. El hombre peca y peca voluntariamente, porque el pecado se ha asentado en su corazón. Pero Dios sigue siendo soberano. El pecado no quita a Dios sus derechos. A veces es difícil para nosotros entender esto, pero la Escritura nos lo dice claramente. No podemos trazar una línea exacta hasta qué punto miramos en un acto, en un hecho en nuestra vida, que actúe Dios y luego nosotros, o Satanás y luego nosotros. Porque todo acto del ser humano, aún del pecador, es gobernado por Dios. Cuando vemos un acto, como nos dice el libro de Job, por ejemplo, ¿quién es el que le pidió permiso a Dios para atentar contra los bienes y luego la vida de Job? Satanás. Pero Satanás no directamente atacó a Job. En la historia miramos que ¿quiénes le robaron sus bienes? Unos ladrones. Y la casa donde se reunían sus hijos cayó, ¿no?, cuando hizo un viento fuerte. Pero Job no dice, me lo quitaron los ladrones. Pero Job no dice, Satanás me quitó. Porque detrás de todo está Dios. Y Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios no hace una injusticia, porque aún Satanás es ministro de Dios. Obviamente Satanás no está sujeto voluntariamente y positivamente a Dios. Pero no puede escapar, porque Satanás mismo es una criatura. Y Dios usa a Satanás también para cumplir sus propósitos santos. Y si Dios quiere destruir a estas naciones por su pecado, y no quiere decir que Dios, al endurecer sus corazones, hace una injusticia, sino más bien, dice Juan Calvino a este respecto, ¿cómo debemos entender estas palabras de la Escritura? Es decir, que Dios endurece el corazón de los hombres. De estas dos formas. Primero, apenas nos es quitada la luz de Dios, no queda en nosotros más que oscuridad y ceguera. Y cuando el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, nuestro corazón se endurece como una piedra, resultando que cuando Él no nos encamina, andamos perdidos sin remedio. Con toda justicia se dice que Él ciega, endurece e inclina a aquellos a quienes quita la facultad y el poder de ver, de obedecer y hacer bien. Por eso el Señor decimos que cuando Dios quiere castigar a alguien, lo deja en su necedad. Porque no es que Dios sea injusto, como obligando a la fuerza a alguien, sino nosotros ya tenemos nuestra inclinación rebelde y al pecado. El por qué el pecado no se ha desbordado en la humanidad
y ha destruido la vida misma, solo se debe a la gracia de Dios, que como decimos en la doctrina de la providencia, Dios sustenta, gobierna y dirige a todas sus criaturas y las acciones de éstas. El gobierno pues de Dios está, como dice la misma Escritura, que el corazón del rey está en la mano de Jehová y él lo inclina a donde él quiere, como es el caso de la historia bíblica. Y no solamente del rey, sino de nosotros también, que Dios en su gracia sustenta la obra de sus manos, no dejando al pecado desbordarse al punto que nos llevaría a la destrucción total, sino que el Espíritu Santo del Señor está obrando. Por eso también dice Calvino que Dios, para ejecutar sus designios por medio del diablo, ministro de su ira, vuelve hacia donde le place los propósitos de los hombres, mueve su voluntad y los incita a lograr sus intentos. Como en el caso de los que robaron los bienes de Job. ¿Quién los incitó? Pero Dios es el que gobierna todas las cosas. Así pues, Dios no comete ninguna injusticia con los cananeos, pues ellos, siendo caídos, están cegados respecto de todo bien. Su corazón está esclavizado por el pecado, de manera que no quieren ni pueden hacer lo que es bueno, no buscan a Dios, aun cuando los portentos de Dios se han revelado ante sus ojos con aquellas conquistas que el pueblo de Dios ha hecho. Al contrario, son dejados por Dios en su necedad, y el entenebrecimiento de su corazón se hace evidente, porque estos se levantan para luchar contra Dios. Es lo mismo que sucede cuando se predica hoy la palabra para llamar al hombre al arrepentimiento. ¿Por qué unos se arrepienten y otros no? ¿Por qué algunos vienen a Cristo y otros no? ¿Porque unos son más buenos que otros? No. Dios se glorifica en los que se salvan como en los que se pierden, dice el apóstol Pablo, porque en los que se salvan es evidente la misericordia de Dios, que ha tenido a bien renovar sus vidas en un acto soberano, y a los que no, simplemente la predicación de la palabra sirve para hacer evidente su rebeldía, su corazón entenebrecido. ¿Y qué es lo que se aplica? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que sucede en Canaán? Cuando aquellas naciones son conminadas a hacer la paz, no quieren. Pero no quieren porque no pueden, porque no entienden, porque su corazón está entenebrecido. Y si no es por Dios y por su gracia, no verán la luz. En la tierra, pues, de Canaán, se ejecuta el justo juicio de Dios. Pero, concluyendo, hermanos, ¿qué de nuestra generación? ¿Es nuestra generación inocente? De ninguna manera. Vemos en nuestro tiempo también de qué manera el hombre lucha por quitar todo recuerdo de Dios y todo recuerdo de su palabra absoluta. Y en lugar de ello, intenta colocar a su propio Dios, el Dios que se ha forjado, el cual se parece mucho a Él, que es un Dios tolerante. Y en lugar de la verdad absoluta, coloca una verdad relativa, pues de esta manera puede justificar toda su impiedad. El hombre impío trata de borrar todo lo que tiene que ver con su Creador, con su sustentador,
con su Salvador. ¿Y qué provoca el hombre con esto? La ira de Dios. Nos dirigimos, dicen las Escrituras, hacia el escatón. Nos dirigimos hacia el día del gran juicio. Un juicio justo donde se dará el castigo a todos los impíos. Pero también un día en que serán inaugurados los nuevos cielos y la nueva tierra, donde dice la palabra del Señor, morará la justicia. Y se nos recuerda a nosotros, no pienses que es por tu justicia, sino por Dios, que reclama sus derechos y da el castigo justo a los impíos para volver a poner a su pueblo, un pueblo que traiga shalom a la tierra, un pueblo que traiga paz y reposo, viviendo conforme a los principios de la palabra. Eso ya comenzó, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, que vivimos reconociendo a nuestro Creador y los derechos del Creador sobre nuestra vida. Nosotros reconocemos a Dios y en sus derechos como sustentador en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, no hay ningún aspecto de nuestra vida en el cual no tenga derechos Dios. Como el doctor Kuyper lo dijo, en tu vida y en la mía, y en toda la realidad creada, no hay un solo centímetro cuadrado sobre el cual Dios no diga, esto es mío. Los cristianos nos identificamos como los que reconocen a su Creador y a su sustentador y Salvador. Por lo tanto, somos llamados a desarrollar una cultura. Si la cultura de los cananeos expresaba su rebeldía y la cultura de la generación en la cual vivimos refleja esa rebeldía hacia Dios, nosotros somos llamados a traer shalom. Los cristianos hacen matrimonios que traen shalom. Los cristianos crean familias y dirigen familias que traen shalom. Y los cristianos trabajan y ejercen sus oficios que traen shalom, que traen reposo. Porque en todos estos ámbitos los impíos han usado los buenos dones de Dios y los han pervertido. ¿Quieres ser luz y sal de la tierra? Esa es tu tarea, hermano. Esa es nuestra tarea. Trabajar por el reino de los cielos. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Porque recuerda, Señor, los fundamentos de nuestra vida cristiana. Y proclamas tus derechos sobre la obra de tus manos. Derechos que el hombre rechaza. Derechos que el hombre quisiera desaparecer, porque el hombre quiere vivir bajo sus propias premisas. Como dice el libro de los Jueces, como caracterizaba a aquellos de aquella época. Una generación que no te conocía, Señor, y que por lo tanto vivía como bien le parecía. ¿Cómo hacemos nosotros, Señor, tus hijos, en una generación donde todo se relativiza? En una generación donde se enseña que no hay verdad absoluta. En una generación donde se enseña mayormente a nuestros hijos a que todo se debe aceptar, a que todo se debe tolerar. ¿Cómo vivimos, Señor, en una generación como esta, como pueblo tuyo? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en fidelidad a ti, a tu palabra, en reconocimiento de tus derechos como creador, como sustentador
y como Salvador. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. En pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 417, Maravillosa Gracia. De la parte 18 del himnario La Patria, himno número 417, por Haldor Lilienas.